Sí, sí, o sea, más o menos ahí va, no es la definición correcta, pero es un más o menos. La electricidad viene siendo un fenómeno físico o viene siendo una forma de energía, ¿sí? De la cual pues se basa en el movimiento de los electrones, tal y como lo dijiste ahorita. Pero en sí la podemos definir como una forma de energía, ¿sí? Que se basa en movimiento de electrones. Eso es la electricidad. Eh, Como cualquier fenómeno, como cualquier sistema físico, la electricidad pues la podemos medir. Hay diferentes parámetros en los cuales podemos nosotros medir la electricidad. Y uno de ellos, digamos el más utilizado, el más importante, podríamos decir, es el voltaje. ¿Y qué es el voltaje? O sea, a lo que recordamos del indicativo, ¿qué pudiera ser el voltaje? Eh, no me acuerdo muy bien. El voltaje viene siendo como la fuerza con que se mueve la electricidad. Vamos a suponer que es un aproximado de lo que es el voltaje. Nosotros cuando medimos la electricidad decimos, pues, ¿cuánto voltaje tiene? Okay. Pero ¿qué significa ese voltaje? Pues es más o menos como la fuerza que tiene la electricidad. Eh, una, una manera muy común de que los electricistas, o al menos en electrónica industrial, pues muchas veces a la electricidad se le conoce como la fuerza electromotriz. Ese es. Y pues en los libros viene abreviada como FEM, como si quisiera decir como femenino, pero no, es FEM de fuerza electromotriz. Y a eso se le define como lo que es el voltaje. Pero no es la única, no es la única definición que tenemos de voltaje. Hay otra definición también frecuentemente utilizada, pero ¿cómo va? Es la diferencia, bueno, vamos a ponerla, es la diferencia de potencial entre dos cargas eléctricas distintas. Y pues vamos a ver si de hecho esta es la más utilizada muchas veces en los circuitos eléctricos. Es la diferencia de potencial, es como decir es la diferencia de fuerza, ¿verdad? Pero es diferencia de potencial entre dos cargas eléctricas distintas. Y por decir, si nosotros nos referimos a una pila, que es el ejemplo más común de una fuente de electricidad, o sea, una pila tiene un cierto voltaje. Y ese voltaje, pues lo medimos en sus dos terminales. ¿Por qué en sus dos terminales? Porque cada terminal tiene una carga eléctrica distinta. Una es positiva, otra es negativa. Entonces, ahí es donde con el medidor, con el multímetro, medimos el voltaje. Y lo medimos porque lo que estamos midiendo realmente es la diferencia de potencial o diferencia de cargas eléctricas entre las dos terminales. Cuando tenemos la electricidad en la casa, por decir, la electricidad en la casa, pues son dos cables los que traen la electricidad, ¿sí? Y esos dos cables, pues uno trae, digamos que una carga diferente de la otra. Nosotros regularmente le llamamos a una de esas líneas, le llamamos línea neutra. Esa línea neutra es la que no da toques. Si usted la agarra, pues no le hace nada. O sea, la que da toques es la otra línea, la que le llamamos fase o viva, ¿sí? Línea viva o línea de fase. Esa es la que nos da toques. Entonces,
Pues cuando medimos el voltaje, nosotros lo que estamos midiendo es la diferencia de potencial entre las dos cargas eléctricas diferentes, ¿sí? Sí. Y lo curioso es que en la corriente eléctrica de la instalación de la casa, realmente las dos líneas llevan voltaje. O sea, en un instante una línea es más positiva que la otra, está intercalándose periódicamente, una es positiva y la otra negativa, y después cambia, la otra positiva y la otra negativa. Entonces, ¿por qué decimos que una de ellas es neutra? Lo que pasa es que una de estas líneas se conecta físicamente a la tierra, al suelo, digamos. Entonces, como nosotros estamos parados sobre el suelo y esa línea está conectada al suelo, pues haz de cuenta que si la tocamos no nos da, no sentimos la electricidad, estamos parados sobre la misma línea eléctrica. Esto, pues podríamos decir, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Como para qué conectamos una de esas líneas a tierra física, al piso? Pues precisamente para eso, para que no nos dé toques. O sea, y aparte nos ayuda en cuestiones de protección contra sobrecargas de voltaje. Si hay una sobrecarga, la mayor parte de la sobrecarga se va directamente a tierra. Entonces muchas veces hablamos de que la línea de tierra, ¿qué es la línea de tierra o qué significa la línea de tierra? Pues esa línea que va conectada físicamente por medio de una estaca o de una, ¿cómo se le llama? Pues sí, es como una aguja que va enterrada en el suelo. ¿Y dónde se encuentra? Pues generalmente donde está el medidor de la casa, ahí abajo, en el suelo. Ahí está la estaca de tierra física. Y esa línea, pues es la que no nos da toques, es la que ya se llama neutra. Bueno, entonces, pues no sé si ahí quedó claro más o menos las dos definiciones de voltaje, lo que es la fuerza electromotriz, que es la que se utiliza en muchos libros, y la otra, la más común, que es la diferencia de potencial entre dos cargas eléctricas. Sí, ya quedó claro. Muy bien. Entonces, el otro tema que sigue es lo de corriente eléctrica. Ay, corriente eléctrica. Bueno, realmente aquí quería ponerlo en mayúscula, pues aquí tengo el convertir. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? A lo que recuerdas tú, más o menos, ¿qué se Pues, supone? pues viene siendo el movimiento de los electrones, ¿no? Así es. Así es. Más o menos, por ahí va. No, pues de hecho ese es nada más que nos falta indicar en dónde sucede ese movimiento. Bueno, pues la corriente eléctrica es cuando los electrones fluyen a través de un circuito eléctrico, o sea, a través de un conductor, de un material conductor, un cable o un circuito, un foco, una lámpara, el radio, televisión. O sea, cuando esos electrones fluyen a través de todo ese circuito, allí se está generando una corriente eléctrica. Si nosotros abrimos el interruptor, por decir, prendemos el foco, ahí está fluyendo la electricidad, hay una corriente eléctrica. Si nosotros apagamos el interruptor, pues ya no hay corriente eléctrica. Hay un voltaje que está ahí presente y listo para utilizarse, pero mientras el interruptor esté abierto, pues no va a poder pasar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, aunque tenemos la señal, pues el interruptor la tiene desactivada. Entonces no hay corriente eléctrica. Cuando el foco está apagado, no hay corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, eso es. Vamos a escribirlo ahí. Es el flujo de electricidad a través de un circuito o de un material conductor. Bueno, pues eso es el término llamado corriente eléctrica, ¿sí?
El tema siguiente es resistencia. Resistencia. Obviamente estamos hablando de la resistencia eléctrica, mejor lo. Sí, porque hay resistencia de muchos tipos, resistencia de materiales o la resistencia que tenemos física, la resistencia física que tenemos las personas, o Sí, etcétera. Hay muchos tipos de resistencia. Entonces, en este caso nos referimos a la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Alex, ¿qué recuerdas acerca de este tema? la resistencia, pues viene siendo la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. Pues sí, sí, ese es en realidad. Y al igual que cualquier tipo de resistencia, pues es la fuerza o la oposición hacia un fenómeno. Digamos, como la resistencia física, pues ¿cómo la medimos? Pues es la resistencia al cansancio. O la resistencia de un material, pues es la oposición que tiene ese material. ¿Qué tanta oposición puede ofrecer a una fuerza que se aplica sobre ese material? Entonces, la resistencia eléctrica, obviamente, pues también es la oposición que ofrece algún material al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros le aplicamos una señal eléctrica a un material y ese material no la transmite, pues tiene muy alta resistencia eléctrica, no conduce la corriente eléctrica. Pero quizá haya materiales a los que les aplicamos una señal eléctrica y probablemente no la conduce toda. O sea, al otro extremo del material se percibe una señal eléctrica, pero no completamente la que se está aplicando. Entonces, allí ese material contiene o sea, presenta una resistencia eléctrica, una resistencia al paso de la corriente. Y hay materiales que pues le aplicamos electricidad, le aplicamos una señal eléctrica y la transmiten fácilmente. ¿Sí? Esos materiales pues son buenos conductores de electricidad. ¿Sí? A eso se refiere la resistencia eléctrica. Hay materiales que tienen muy alta resistencia al paso de la corriente, hay otros que la dejan pasar completamente, o sea, tienen muy baja resistencia o cero resistencia. Y hay otros que tienen una resistencia intermedia o una resistencia gradual al paso de la corriente. Entonces, es la oposición que presenta un material al paso de corriente eléctrica. Pocas palabras, pues eso es. ¿Qué otro tema tenemos ahí? Bueno, hablando de la resistencia eléctrica, pues hay dos tipos de materiales. Materiales conductores y materiales aislantes. Bueno, vamos a ver. Materiales aislantes y materiales conductores. Otra vez se me pasó que era mayúscula. Son materiales los materiales aislantes son materiales que presentan una alta resistencia al paso de la corriente. En este caso le puse yo una alta resistencia eléctrica. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles serían? Pues ahorita los revisamos a ver cuáles pueden ser. Mientras tanto, ya veo que ya se me bloqueó la computadora. Pues vendrían siendo como la madera, el papel, el plástico.
está. Ok. Ejemplos. Los que dijiste es ¿qué? Papel, Papel, madera y pues plástico. madera. ¿Qué más? Plástico. Plástico, así es. Plástico. Y el material, digamos que el material que es el mejor aislante, pues está el vidrio, pero el mejor aislante de todos se supone que es la cerámica o porcelana. ¿Sí? Se supone que ese material es son materiales que tienen muy alta resistencia a la electricidad. Entonces, ahora vamos con los ejemplos de buenos conductores, de materiales conductores. ¿Cuáles podríamos mencionar? Pues el aluminio. El aluminio, El cobre también puede ser, ¿no? cobre, es de los mejores. Y en general, pues podríamos decir que todos los metales, vamos a poner en mayoría, ¿cómo le podremos poner? En general, los metales, coma. Y el que se supone que es el material, eh, eh, que es, ¿cómo te diré? Que es reconocido como el mejor conductor, pues es un metal, pero pues es de los más caros, ¿verdad? El mejor conductor, a ver, le voy a poner, el mejor es el oro. El oro se supone que es el material que conduce mejor la corriente eléctrica. Entonces, en caso de que nosotros quisiéramos hacer algún prototipo que requiere una alta conductividad, pues tendríamos que utilizar un conductor de oro. Y quisiéramos el mejor aislante, pues sería la cerámica, porcelana o incluso el vidrio, ¿verdad? Pero la cerámica o porcelana es. ¿En qué caso pudiéramos necesitar el mejor aislante? ¿En qué caso te imaginas que pudiéramos ocupar un muy buen aislante eléctrico? ¿En qué podemos? Sí. Digamos, como tú decías, podemos utilizar papel, madera, plástico, eh, pero si quisiéramos el mejor aislante, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ocuparíamos el mejor aislante? Yo digo que la madera. No, no, no. Ya sabemos que el mejor aislante es la cerámica o porcelana. Pero ¿por qué razón buscaríamos nosotros un aislante, el mejor aislante? O sea, digamos, yo tengo un circuito eléctrico, ¿por qué necesito poner el mejor aislante? Para prevenir un accidente o Pues sí, principalmente. Y la otra razón, pues es porque en caso de que manejara un voltaje muy, muy alto, cuando manejamos voltajes muy altos, pues si ponemos un mal aislante, un aislante débil, pues la misma electricidad puede saltar la chispa. Por decir, si ponemos un aislante de papel, pues es probable que con un alto voltaje se queme el papel o el plástico igual. ¿Sí? Entonces, por decir, en la red eléctrica de la ciudad, en los postes, se ven algunos elementos que parecen unos barrilitos, que es donde van los cables de alta tensión. Y esos sí. barrilitos son de cerámica. Algunos incluso son de vidrio, pero los que llevan más alto voltaje generalmente son de cerámica.
Entonces, ahí no podríamos poner un aislante sencillo de plástico, porque lo más probable es que con el ¿Por qué me- calor o con una chispa, pues lo derretiría el alto voltaje. ¿Sí? ¿Y en qué casos pudiéramos requerir de un material conductor muy bueno o excelente como el oro? Pues el oro. Sí, 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 es el oro, pero ¿en qué caso yo preferiría hacer un circuito de oro? O sea, pues sí, ya sabemos que es muy caro, pero ¿por qué razón yo tendría que poner un material de oro para conducir una señal eléctrica? Porque es más resistente a lo que viene siendo a la electricidad. No, no es por eso. Así como cuando queremos el mejor aislante es porque es muy alto el voltaje. Igual cuando queremos el mejor conductor es porque el voltaje es muy pequeño o la señal es muy débil. Entonces necesitamos el mejor conductor, el oro. ¿Sí? Es la misma razón, pero al revés. ¿Sí? O quizá cuando la señal es muy, muy rápida, de alta frecuencia, que es un pulso muy, muy rápido, pues lo mejor es utilizar un material conductor de alta calidad. ¿Sí? Cuando son señales, digamos, de alta precisión, también no queremos que tengan ninguna pérdida. Entonces, pues lo mejor es que sean de oro. En algunos instrumentos electrónicos de alta calidad, como, digamos, un circuito que controle los pulsos del corazón, pues un marcapasos, digamos, o un aparato en el que la calidad deba ser máxima, pues sobre todo instrumentos médicos o de medición de altas frecuencias, pues ahí es donde en veces utilizamos oro. De hecho, los procesadores de computadoras son algunos de los componentes que utilizaban el oro. O sea, si te encuentras una computadora viejita, por decir, de los 90s o por ahí así, y le sacas el procesador, verás que sus terminales son de oro. En algunos lugares compran estos procesadores porque, pues sí traen varios gramos de oro. Y por eso eran muy caros los procesadores en ese tiempo. Bueno, aún a la fecha siguen siendo muy caros, pero más o menos los procesadores de la década de los 90 son los que más traían oro, los que traían más oro en sus terminales. Los tenían como agujitas. Y los de ahora no, nada más traen una gotita, entonces pues casi no traen nada. Pero bueno, pues entonces esa es la razón por la cual se pueden requerir materiales aislantes y materiales conductores en la construcción de circuitos eléctricos. Bueno, vamos a ver qué otro tema sigue. Y sigue el tema de la potencia. ¿Qué es la potencia? Hace rato decíamos de la definición de voltaje, que es la diferencia de potencial. Ahí habla de potencia. Pero, ¿qué es la potencia? ¿Cómo podemos definirla o cuál es el concepto que tenemos de la potencia? Que es la cantidad del trabajo que se puede realizar por una unidad. Sí, o sea, más o menos, nomás que creo que lo dijiste al revés. Ah, Es la capacidad para realizar un trabajo. Así es. Entre más potencia tenemos, pues tenemos más capacidad para realizar un trabajo. Sí, pues algún trabajo, algún proceso, algo. Entonces, la potencia, vamos a ponerlo así, es la capacidad para realizar un trabajo. Eh, otra definición frecuente de la potencia nos dice, es la rapidez con la cual podemos realizar un trabajo. Pues es más o menos lo mismo, nada más que pues no siempre se trata de rapidez. O sea, para algunos entre más rapidez es más potente, pero pues, no es así. Digamos que vamos a hablar de potencia mecánica.
Yo tengo que trasladar una carga de, no sé, de 20 contenedores de una dirección a otra, de una colonia a otra, vamos a suponer, o de una ciudad a otra. Cuento con dos vehículos. Cuento con una camioneta pickup que nada más puede llevar uno o dos contenedores y tengo un camión que puede llevar, no sé, 30, 40 contenedores. Entonces, si yo tengo que trasladar una cierta cantidad, por decir 20 contenedores, pues, pues si los muevo con el vehículo pequeño, obviamente voy a dar como 10 vueltas, 10 o más vueltas. Y si lo muevo con el camión, pues obviamente nomás en una sola vuelta voy a llegar. Por lo cual se considera que el camión pues es más potente que el vehículo pequeño. Y a eso se refiere la potencia, o sea, es la capacidad para realizar un trabajo. No precisamente que sea más rápido, puede ser que sí, pero es más que nada la, la capacidad. A ver, permíteme por ahí. Déjame compartirles el enlace. Luego, Bueno, ¿le voy a tomar foto a la clase? sí, sí, para poder ponerlo en la actividad ahí. Es la capacidad para realizar un trabajo. Bueno, pues con estos elementos o estas definiciones, pues es lo que comenzamos en esta clase. Ahí voy a terminar el tema de hoy, que apenas están conectando algunos compañeros.